Responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 10 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. En una celda especial en Fuerteventura fue recluido el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, tras medida privativa de libertad dictada en su contra por un tribunal competente en casos de terrorismo, sin respetar su inmunidad parlamentaria. El Tribunal Supremo de Justicia en Caracas lo acusa de la supuesta comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado. La Constitución es muy clara y lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades. Sabemos que no se cumple, pero en todo caso los diputados en nuestro país gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. De los presuntos delitos que cometan conocerá de forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional. Por eso, en el informe de la OEA elevado a la Corte Penal Internacional se advierte que no hay Estado de Derecho en Venezuela. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. La periodista especializada en la fuente militar Sebastiana Barraez ya había revelado hace días que Nicolás Maduro construía en secreto una celda, decía ella, para Juan Guaidó y presos políticos de alto riesgo en Fuerteventura. El diputado Luis Florido, de Voluntad Popular, informó que se encuentra en Colombia a propósito de las acciones que ha iniciado contra parlamentarios en nuestro país, y al menos 15 dirigentes recibieron mensajes amenazantes la noche de ayer en sus viviendas. Estados Unidos sancionó este viernes a más empresas y barcos que envían crudo a Cuba en respuesta directa a el arresto ilegal de miembros de la Asamblea Nacional en Venezuela. Y los diputados del Parlamento convocaron a manifestar mañana en 120 puntos en todo el país para demostrar que no queremos seguir viviendo de esta manera. Varios datos. El presidente de Colombia, Iván Duque, informó con datos, documentos de inteligencia sobre el apoyo al Ejército de Liberación Nacional desde Venezuela. Él decía, es una confirmación de que Nicolás Maduro no solamente estimula a esta agrupación para reclutar niños en la frontera con Colombia, sino que además promueve este grupo para cometer actos criminales. Como escuchaban hace algunos minutos, Tarek El Aissami anunció la reapertura de las fronteras venezolanas con Brasil y Aruba. Nunca debieron estar cerradas, esto lo decimos nosotros. Y el domingo se celebra el Día de la Madre en Venezuela. Nunca antes las madres en nuestro país habían sufrido una crisis de semejantes dimensiones, que se traduce en más de 3 millones de migrantes, presos políticos, brutal represión, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas. Mi deseo es que este sacrificio con los hijos lejos valga la pena. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, José Toro Hardy, es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Quiero empezar por decirte que me siento especialmente orgulloso de que hoy estemos conversando, porque me parece que es una maravilla que Radio Caracas Radio y que tú sigan al aire con esa resiliencia, con esta cosa que tenemos los venezolanos, que hoy en día ustedes se han vuelto una especie de héroes de todos los que compartimos todas estas inquietudes y de todos estos intereses venezolanistas con Radio Caracas Radio. Gracias a José Toro Hardy por sus palabras. Además,
por siempre colaborar con nosotros cuando ha sido requerido. Mucho interés de conversar con él acerca del alcance de estas nuevas sanciones del gobierno norteamericano. Creo que no ha esperado ni siquiera 24 horas para reaccionar a estas amenazas y persecución contra miembros de la Asamblea Nacional, el impacto que puede tener que amplíen las medidas, empresas y barcos que envían todavía crudo venezolano a la isla de Cuba. Lo escuchamos. Pues fíjate, resulta que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional prohibieron esas exportaciones de petróleo hacia Cuba porque son especialmente onerosas para el pueblo venezolano. Son unas exportaciones petroleras que a Venezuela le cuestan muchísimo. De ellos no recibimos absolutamente nada. No nos pagan ni $1. Lo que están es, a cambio de eso, lo pagan enviándonos supuestos maestros de escuela o supuestos entrenadores deportivos, o sobre todo gente vinculada a la inteligencia, que son los que contribuyen en este momento a la opresión que estamos sufriendo en Venezuela. De manera que una vez que se prohíben las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba, el gobierno de los Estados Unidos, en atención a esa decisión de Venezuela, está aplicándole sanciones a quienes están contribuyendo a seguir haciendo llegar petróleo venezolano hacia Cuba. Antes habían sancionado a una cantidad grande de tanqueros que estaban participando en esas operaciones, después habían sancionado a 4 compañías y ahora sancionaron a 2 más. Eso forma parte de este esquema a través del cual, pues, económicamente están simultáneamente arrinconando al gobierno de Cuba y arrinconando también al gobierno que en Venezuela sigue allí controlando parte de la autoridad. Ahora, es increíble, y lo hemos comentado en otras oportunidades con nuestro invitado, que tomando en cuenta la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país, todavía Nicolás Maduro y su equipo sigan enviando en promedio más de 50.000 barriles de petróleo a Cuba. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, pues sin duda es así en momentos en que la economía venezolana está atravesando por lo que probablemente sea la peor de sus crisis en toda su historia, donde la caída del Producto Interno Bruto no tiene precedentes, donde la inflación, el Fondo Monetario Internacional la estima en 10 millones %, todavía siga dándole preferencias a enviarle petróleo a Cuba antes que atender las necesidades de los venezolanos. Pero el mundo viene de alguna manera entendiendo ya lo que viene ocurriendo. Durante muchísimos años yo diría que la comunidad internacional no se ocupó de Venezuela. Hoy en día sí lo está haciendo. Hoy en día vemos como el Grupo de Lima está mostrando una actitud bien proactiva en la solución de los problemas venezolanos. Hoy en día vemos como incluso Rusia pareciera que de alguna forma se margina de este apoyo. Lo vamos a ver en los próximos días si efectivamente se materializa esa posición en la reunión que van a tener el secretario de Estado de los Estados Unidos con el canciller de Rusia. Y China de alguna manera pareciera estar simplemente pasando agachado frente a esta situación. Es muy difícil para esas autoridades que actual tratan de mantenerse en Venezuela, mantenerse con una caída brutal de la producción petrolera, con una inflación que no tiene precedentes, con una caída del Producto Interno Bruto que es inimaginable, y con una escasez de alimentos y de medicina que no es tolerable para la sociedad venezolana. De manera que pareciera que la sociedad venezolana en su conjunto está esperando que algo ocurra. Y es cuestión de ver cómo se materializa esa situación. Pero esto es sencillamente insostenible. Sobre este tema del envío de petróleo a Cuba, el portal Armando.info publicaba ayer, hace algunos días, un trabajo especial donde describía el trayecto de algunos buques entre los puertos petroleros de Venezuela y Cuba, donde se alega que los barcos desarrollaron actividades oscuras para desaparecer de los radares. Yo quisiera su comentario en torno a, es decir, estos riesgos que se ha tomado Nicolás Maduro para seguir alimentando el proyecto político de la isla de Cuba y lo que ha trascendido a través de portales como Armando.info. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, se dice que los
que los tanqueros en muchos casos están simplemente apagando los dispositivos a través de los cuales cualquiera puede seguir vía satélite la ubicación de esos buques. Se dice también que están haciendo traspaso de tanquero a tanquero en el mar con operaciones riesgosas y costosas del petróleo para poder ir enviando subrepticiamente ese petróleo hacia Cuba. Pero eso tiene posibilidades limitadas. Finalmente, probablemente terminarán habiendo sanciones también a las empresas aseguradoras que pudiesen asegurar esos cargamentos, con lo cual cada vez se hace más inviable. Pero entendamos una cosa, simultáneamente con la limitación que por estas vías se está tomando del envío de petróleo a Cuba, pareciera que por otro lado a través de la ley Helms-Burton se le están aplicando también cercos económicos hacia el gobierno de Cuba. Acabamos de ver como hace poco la línea Carnival de cruceros, muy importante, fue demandada en los Estados Unidos porque está utilizando en La Habana puertos que antes eran privados, fueron expropiados por el gobierno cubano sin pagar indemnización, y por eso, por vía de sanciones secundarias, la empresa Carnival pudiese llegar a está siendo demandada en los Estados Unidos. Este tipo de medidas pueden afectar severamente los ingresos turísticos de Cuba. Si a Cuba le limitan el ingreso de turismo y le limitan el ingreso petrolero, ciertamente podría entrar en un periodo especial muy severo, y el gobierno de Cuba tendrá que plantearse qué le conviene más, si seguir apoyando lo que aquí ocurre o si buscar una salida que le pueda resolver los problemas a su propio pueblo. Tengo que preguntarle a nuestro invitado acerca de la decisión reciente de la Asamblea Nacional de aprobar el pago de los bonos 2020, es decir, el vencimiento que va a ocurrir a finales de este mes. Eso ha generado una amplia discusión, tomando en cuenta la gravedad de la crisis que afecta a nuestro país. ¿Cuál es su opinión en torno a este tema? Bueno, tengo que irme un poco hacia atrás para entender cuál es el origen de estos bonos 2020. En el año 2017 venció una deuda importante que PDVSA no tenía cómo pagar. Pidió refinanciar esa deuda y llevarla hasta el año 2020. Por eso estos bonos llevan el nombre de 2020. Pero como los tenedores de aquellos bonos eran muy reacios a aceptar aquel refinanciamiento, exigieron como garantía no solo un alto rendimiento económico, sino también una garantía concreta. Venezuela, PDVSA, les dio el 50,1% de las acciones de Citgo, que es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano, les dio como garantía del pago de aquellos bonos 2020 el 50,1% de las acciones de Citgo. ¿Qué pasa en este momento? Si esas acciones, si esos bonos no se pagan a su vencimiento, en este momento corresponde un pago de $71 millones en intereses, pues los venezolanos corremos el riesgo de perder a Citgo. Y eso sería dramático para Venezuela. La actual junta directiva de Citgo, nombrada por una directiva ad hoc de PDVSA, pues tiene como prioridad salvar a Citgo para todos los venezolanos. Y por eso ha asumido para sí el compromiso de pagar esos bonos 2020 para evitar que Venezuela corra el riesgo de perder el control accionario de Citgo. Yo pienso, por cierto, y debo agregarlo, que hay que hacerlo. Pienso que está actuando correctamente la actual directiva de Citgo, que por cierto está en manos de gente sumamente capacitada. Allí la preside la directiva de Citgo, Luisa Palacios, que es una mujer con una capacitación increíble, pero a ella la acompañan Ángel Olmeta, que fue quien negoció la compra de Citgo hace muchísimos años, en los años 80, que fue director de Citgo por muchos años. Le acompaña también Luis Urdaneta, quien fue presidente de Citgo por muchos años. De los dos, tanto de Ángel Olmeta como de Luis Urdaneta, puedo dar fe de su capacidad. Fueron miembros del directorio de PDVSA junto conmigo, los conozco perfectamente bien, sé que son unas personas de un nivel de capacitación extraordinario y que además están realmente, francamente preocupados por salvar a Citgo para los venezolanos.
Por eso sin embargo, le pregunto a José Toro Hardy, lo conversaba con el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas, ¿qué responder ante el argumento que hace algunos años esgrimió el propio Ricardo Hausmann junto al economista Miguel Ángel Santos, según el cual la lógica en Venezuela es completamente opuesta a lo que ha prevalecido en los últimos años en nuestro país? Se ha dado la espalda a los venezolanos y se ha hecho todo para complacer a Wall Street. ¿Cómo explicar una operación de esta naturaleza a la luz de ese argumento? Bueno, yo creo que en este momento de lo que se trata es de salvar a Citgo para los venezolanos. No se trata de defender intereses de Wall Street, se trata de defender los intereses de los venezolanos. Entendamos que Citgo controla el 4% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. En un momento determinado llegó a controlar más del 10%, pero en este momento todavía es importante. No le quedan sino 3 grandes refinerías, pero aún así controla el 4% del mercado interno. Si nosotros llegásemos a perder Citgo, se nos dificultaría muchísimo seguir vendiendo el petróleo venezolano a los Estados Unidos, porque el nuestro es un petróleo pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Entre las que los pueden procesar son nuestras propias refinerías, propiedad de Citgo, que es 100% nuestra. Por lo tanto, si perdiésemos Citgo, perderíamos el acceso al mercado de los Estados Unidos. Gracias, José Toro Hardy, por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de PDVSA expresando opinión acerca de estos temas, incluyendo las nuevas sanciones aprobadas por el Tesoro norteamericano contra empresas y barcos que envían petróleo desde Venezuela a la isla de Cuba. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. La escasez de medicamentos e insumos se agudiza cada día más en nuestro país. Es por ello que abrir las puertas del canal humanitario es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue enviado a prisión preventiva por la supuesta participación en los hechos del 30 de abril. Esto lo anunciaba el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas en una nota.
se dictó esta medida judicial de privación de libertad por la comisión de varios delitos, y esto al margen, lo hemos comentado con ustedes, lo que establece nuestra Constitución, que está vigente, aunque sabemos que obviamente no se cumple. Entre otras cosas, la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna será su lugar de reclusión, según lo confirmaba este comunicado, y recordábamos lo que denunciaba la periodista Sebastiana Barraez hace algunos días en un artículo publicado en Infobae. Ella advertía que el régimen de Nicolás Maduro construía en secreto una celda para Juan Guaidó en Fuerte Tiuna, en Caracas, así como presos de alta peligrosidad, presos políticos de alta peligrosidad. Si me permite, vamos a reponer lo que se decía hoy en rueda de prensa a propósito de esta detención, de las amenazas recibidas por al menos 15 diputados en sus viviendas y la actividad que está convocada para mañana sábado. Escuchamos al segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González. Sí, uno sobre el temor. Creo que aquí el temor que tenemos es seguir viviendo en el país que estamos. El temor está en que nuestros hijos, mi hija, crezcan en un país donde no puede caminar, donde no puede vivir en paz, donde no puede ir a la escuela, donde no puede ir a un parque. Ese es el temor que hoy tenemos todos los venezolanos, y eso es lo que nos mueve, a seguir luchando, a seguir protestando, a seguir construyendo esta gran mayoría que logre darle un cambio a Venezuela para poder vivir mejor. Creo que aquí todos sabemos en lo que estamos metidos, todos sabemos aquí nos estamos enfrentando y no podemos resignarnos a vivir así. Sobre contacto con ella, nadie ha podido tener contacto con ella, como digo, no se fue permitido. Los abogados fue asistido ayer por una defensa pública impuesta, no le dejaron entrar a sus defensores. Sobre el balance y lo del paro, ahí se están anunciando, cada uno de los sectores lo está anunciando, a quién se va sumando, y estamos en un proceso de organización del movimiento de trabajadores del país. Creo que aquí hemos hecho un esfuerzo además de organizar a los trabajadores de la administración pública, organizar a los trabajadores que hoy están en la administración pública, y ese es el esfuerzo que hacemos todos los días. Incluso hoy el presidente Guaidó está trabajando y reuniéndose con cada uno de esos sectores para seguir construyendo ese gran movimiento. Santiago Viñol, del Público es. Buenos días. Buenos días. Una pregunta doble. La primera es, si he entendido bien, el señor Zambrano ha sido trasladado a Fuerte Tiuna. ¿Cómo? El señor Zambrano ha sido trasladado a Fuerte Tiuna. ¿Por qué cree que lo han trasladado allá? ¿No hay cárceles en otros lugares, o es porque temen que no poder asegurar a los presos de las cárceles? Y la segunda pregunta es, ¿temen que si la movilización mañana no es masiva, como no ha sido en las dos últimas, la represión se incremente en los próximos días? Uno, sobre Edgar, no, primero lo que demuestra es el miedo que tienen, que están haciendo todo mal, que todo lo que están haciendo está fuera del margen de la ley, del Estado de Derecho, que no se está cumpliendo con los procedimientos que dice nuestra Constitución. Y yo creo que ese es el gran miedo que tienen, y la desconfianza, y eso es lo que genera desconfianza, porque saben que dentro de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, de cada uno de esos centros, viven la misma realidad que vivimos nosotros. Un país que está exigiendo cambios, que no quiere vivir en la miseria que está viviendo, y es parte de la desconfianza y de las grietas que se han hecho públicas dentro de quienes hoy están temporalmente en Miraflores. Todas esas grietas están en cada uno de los sectores del Estado, en los trabajadores, en la Fuerza Armada, en la Fuerza Policial, y creo que intentan llevarlo hacia allá porque creen que ahí pudieran tener más control de lo que ocurre. Es lo que creo. Sobre las movilizaciones, yo creo que en todo el país ha habido movilizaciones constantes. Todos los días hay protestas, todos los días hay venezolanos movilizándose. El 1 de mayo incluso fue una de las más grandes movilizaciones que ha tenido este país. La movilización del martes del sábado fue para entregar el documento y la carta del presidente Guaidó, y además fue en claro tono de que era llevar un documento, o sea que no es un tema de medir cuánta gente está. Yo creo que mañana va a ser otro gran día para los venezolanos de demostrar que queremos cambio, que queremos, no estamos resignados a vivir así, no podemos acostumbrarnos a vivir así. Yo creo que va a ser una movilización importante, y repito, estamos convocando a una concentración en el caso de Caracas, igual en los 120 puntos que ya nuestro equipo ha estado coordinando en cada uno de los estados y municipios. Gabriel
Ofrece al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, en esta rueda de prensa, ofreciendo detalles de la actividad de mañana y reaccionando a la situación del diputado Edgar Zambrano. Nadie ha podido verlo, trascendió que se encuentra en la Policía Militar en Fuerte Tiuna por este documento, esta nota de prensa. Al respecto se refería más temprano su abogada Lilia Camejo. Ella denunciaba que estaban a la espera de que el tribunal que lleva la causa los atendiera para que confirmara si efectivamente ese era el sitio de reclusión. Vamos a escuchar lo que dijo más temprano. No entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho. El tribunal nos conoce perfectamente, nosotros nos anunciamos, en el tribunal reposan nuestros números de teléfono, perfectamente nos pudieron haber contactado por cuanto nosotros nos encontrábamos aquí a las afueras del Palacio. De manera que ahorita estamos a la espera de que el tribunal nos atienda para que nos confirmen, porque tenemos la información extraoficial, que el tribunal directamente nos confirme si el sitio de reclusión del diputado Zambrano es efectivamente Policía Militar en Fuerte Tiuna. Abogados públicos para hacer entonces... De las declaraciones de Lilia Camejo un poco más temprano, pidiendo explicaciones, es lo que está ocurriendo en nuestro país, esa es la situación. De hecho, el diputado Gilbert Caro continúa en situación de desaparición forzosa. Según la denuncia de Naciones Unidas hace algunos días. A esta hora hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Mujeres en Ciencia. Aunque no han sido reconocidas en su justa dimensión, las mujeres venezolanas han contribuido significativamente a la ciencia. Actualmente, existen tantas mujeres científicas en Venezuela como hombres, una equidad de género que no se refleja en las posiciones de liderazgo. Pero en los últimos años, nuestras científicas vienen remontando la cuesta para ocupar un liderazgo similar al de sus pares masculinos. Para realzar el papel que ha jugado la mujer en la ciencia venezolana, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con el auspicio de la empresa Francisco Dorta y Sucres, compañía anónima, creó en 2013 el premio Mujeres en Ciencia. Este premio es adjudicado cada año a mujeres excepcionales que con sus aportes en las ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias de la salud y tecnología han contribuido a la consolidación de la actividad científica y tecnológica en Venezuela.
4 mujeres han sido galardonadas hasta la fecha. La doctora Hilda Pérez en 2013 por sus aportes a la inmunología parasitaria, en particular sobre la leishmaniasis y la malaria. La doctora Anita Stern en 2014 por sus investigaciones en hipertensión y diabetes. La doctora Julia Guilabert Brito en 2015 por sus estudios en la química de suelos y sus aportes al desarrollo agrícola del país. Y la doctora Freis-Julie Daher en 2016 por sus aportes a la biología celular de la leishmanía y el tripanosoma, parásitos causantes de graves enfermedades tropicales. Con este premio, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales intenta reconocer en su justa dimensión el esfuerzo, la creatividad y el tesón de la mujer científica venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones les invito a escuchar voces de venezolanos famosos. Rómulo Betancourt, José Antonio Calcaño, Pancho Pepe Crocker, Simón Díaz, Freddy Reina y muchos otros. Todas estas voces reunidas y sus historias el domingo en Conversaciones en el horario acostumbrado. A las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a nuestro país. Hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteraba una seria denuncia acerca de la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Y a esto hay que sumar un artículo ampliamente discutido en redes sociales en nuestro país del Boston Globe titulado El Camino a Caracas. Allí se advierte que, según informa el Pentágono, las fuerzas estadounidenses tendrían que permanecer en Venezuela durante al menos 6 años, hablando de la posible cooperación militar y gastar $80.000 millones para restablecer el orden en el país. Dice la nota, y es muy interesante, desafortunadamente esta es la forma en la que los países aprenden la historia, parcialmente. Tan asustada está la nación por lo que se ha percibido como un fracaso en Irak y antes en Vietnam, que se han olvidado de intervenciones exitosas. Nadie recuerda ahora que fueron los Estados Unidos los que pusieron fin a la limpieza étnica de Bosnia y Kosovo, por ejemplo, y llevaron a Slobodan Milosevic ante la justicia. Nadie discute hoy la invasión de Panamá en 1989, que puso fin al reinado de un déspota criminal que tenía mucho en común con Maduro, el general Manuel Noriega, dice la nota del Boston Globe, que ha generado una gran discusión en las redes sociales, concretamente en Twitter, en nuestro país. Y ciertamente de esto se ha venido hablando en los últimos días. Ayer
el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos emitía un mensaje en su cuenta en Twitter donde decía estar dispuesto a colaborar con la Fuerza Armada Nacional Venezolana para el restablecimiento de la democracia, palabras más, palabras menos, y a conversar directamente sobre este tema con el gobierno legítimo del presidente encargado Juan Guaidó. Si les parece, chicos, en tanto establecemos contacto con nuestro siguiente invitado, vamos a reponer la denuncia que hacía el presidente de Colombia, Iván Duque, el día de hoy sobre la presencia del ELN en Venezuela. Desde Venezuela hacia grupos terroristas en Colombia han llegado desde hace muchos años. También hay que resaltar las operaciones que ha hecho la fuerza pública, porque nosotros hemos dado golpes muy fuertes al ELN. La captura de alias Elefante, que era el comandante del Frente Urbano, ha sido un golpe muy duro para esa organización terrorista. Gracias a esa captura también pudimos recabar información que nos ha permitido dar con ese armamento e incautar mucho de él. Y gracias también a las labores de inteligencia es que nosotros hemos podido anticipar golpes que esa organización pensaba realizar en nuestro país. Por supuesto, es un reto, pero seguimos enfrentando con toda contundencia al ELN. Hemos venido avanzando en la desmovilización individual de miembros de esa organización y también les hemos dado golpes muy fuertes en materia de capturas. La captura de Elefante, que era la cabeza de esa organización terrorista en su frente urbano, ha sido un golpe también muy duro para esa organización. E insisto, los grandes cabecillas están en territorio venezolano, protegidos por Nicolás Maduro, y por eso invito al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional que permita y facilite la captura de esos delincuentes. El presidente encargado Juan Guaidó en su cuenta en Twitter. Conversamos con el presidente Iván Duque sobre la presencia del ELN y otros grupos irregulares en suelo venezolano. Es el momento de que nuestra Fuerza Armada ejerza la soberanía de la nación y luche contra esta ocupación irregular en nuestro territorio. Más adelante decía, cuente nuestro hermano país con que Venezuela no será más santuario de terroristas. Haremos todas las gestiones en conjunto con la Asamblea Nacional para colaborar con Colombia y el mundo en evitar y detener ataques que han puesto en jaque a la población en ambos países. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos en la línea telefónica al embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil.
y Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Varios temas que discutir con usted, embajador. Una primera reacción de su parte acerca de esta denuncia, no es nueva, pero igual es muy grave, del gobierno colombiano, advirtiendo sobre informes de inteligencia que confirmaría lo que ya sabemos: la presencia del Ejército de Liberación, Liberación Nacional en nuestro país, incluso de sus cabecillas. ¿Qué puede decirnos? Sí, cada vez más se van dando los datos exactos de la situación que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. La presencia no solamente del Ejército de Liberación Nacional, de las FARC, de los disidentes de las guerrillas, sino también la presencia del Hezbollah, las presencias de toda una serie de relaciones absolutamente imposibles de negar, que es con el terrorismo internacional. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cada vez más se van dando pruebas, se van dando números, se van dando cifras, y ante el silencio absoluto de un régimen que no quiere dejar ese privilegio de asociarse con los peores actores a nivel mundial, pues sigue una situación de rechazo a nivel de los países directamente afectados. Eso es algo que realmente preocupa a Colombia, pero no solamente a Colombia, es una preocupación para la seguridad regional, la seguridad hemisférica y, diría, la seguridad mundial. Embajador, comentamos con los amigos oyentes hace algunos minutos este artículo del Boston Globe que tantas reacciones ha generado, sobre todo en las redes sociales de nuestro país, sobre un supuesto informe del Pentágono. Ellos lo titulan Camino hacia Venezuela o Camino a Venezuela, y hablan sobre el gasto que podría significar una acción militar. Entre otras cosas, hablan de que, bueno, palabras más, palabras menos, las naciones tienen corta memoria o aprenden la historia a trozos, mientras existe el temor a intervenciones fallidas como las ocurridas en Irak y en Vietnam. Bueno, no recuerdan en los Estados Unidos el éxito de acciones como las que ocurrieron en Bosnia o en Kosovo, incluso en Panamá. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, mira, efectivamente no hay ninguna posibilidad de visualizar cuál es el fin de una intervención militar a nivel de las proporciones que se está hablando. O cuál va a ser el mecanismo de intervención, porque tal como lo ha señalado varias veces la diplomacia norteamericana y el mismo Guaidó, todas las opciones están sobre la mesa. Ahora, dentro de esa situación es evidente que cada vez más a nivel mundial se está viendo no solamente la necesidad de buscar un cumplimiento de las normas internacionales de Estado de Derecho, de la Constitución venezolana, sino también están interviniendo no solamente la diplomacia americana, cuando reta directamente al presidente Putin, o cuando Pompeo vuelve a reunirse con Sergei Lavrov, o cuando el Grupo de Lima asume posiciones cada vez más duras, o cuando la OEA convoca, como acaba de convocar de nuevo el Consejo Permanente en Washington, o cuando el mismo Parlamento Europeo vuelve a reiterar la posición. Es decir, no es solamente la posición de la intervención norteamericana, sino que es el rechazo con diferentes modalidades, pero es el rechazo a una usurpación, el rechazo a un colapso de un Estado que cada vez es visto como un Estado forajido, un régimen que tiene sus vínculos con el narcotráfico, con la corrupción, con todo lo que significa también las fuerzas terroristas, y sobre todo, y lo más importante, el sufrimiento de millones de venezolanos que escapan de su país para buscar abrigo fuera de sus fronteras. Es algo que genera un desequilibrio no solamente en Venezuela. La solidaridad hemisférica no es solamente con los venezolanos, que lo es, sino también con la propia existencia de los problemas que genera esa masiva ese masivo éxodo venezolano exterior. Por eso es que cuál va a ser la intervención no se sabe, cuál va a ser el costo no se sabe, pero cada vez está más cercano la búsqueda, como decía muy bien el embajador Brownfield. Sabemos ya cómo va a terminar esta novela de 20 años. Lo único que diría es que no se sabe cuántos capítulos más habrán y cómo se dará esa ruptura, cómo se darán las acciones, porque lo militar no es solamente la intervención de los Marines,
es todo un complejo económico, financiero, de inteligencia, de posibilidades de actuación que están sobre la mesa porque hay un rechazo a todo lo que es. Y la otra cosa, que cada vez se va dando una fisura en diversas instituciones oficialistas, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Hoy en día hay más militares presos que políticos presos en Venezuela. Hoy en día cada vez aparece más y más una implosión dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del chavismo también. Hoy en día esa situación de malestar va generando unas situaciones que sí se sabe hacia dónde conduce y cómo el nerviosismo de un gobierno, ahora mismo se hablaba en vez de la salida de los militares cubanos de la ocupación, esa sí es una injerencia, más bien se anuncia con gran entusiasmo la llegada de 5.000 nuevos combatientes cubanos, claro, disfrazados de médicos, a pesar del lapso, y se vienen 5.000 soldados, eran 5.000 médicos. Bueno, hay una intervención con componentes que preocupan porque es una nueva geopolítica en donde se está polarizando el mundo entre la democracia o los países democráticos y los totalitarismos de derecha y de izquierda en el mundo, en el cual ciertamente Venezuela es como una especie de epicentro a nivel mundial. Embajador, da la impresión que hay factores que acompañan a Nicolás Maduro que están forzando la barra para llevarnos a una situación que nadie quiere, y se lo comento porque de la totalidad de parlamentarios procesados al margen de nuestra Constitución por orden del Tribunal Supremo en Caracas y con aprobación de la Constituyente Comunal, 5 al menos están o detenidos o asilados o ya se encuentran en el exilio, sin hablar de esta nueva modalidad del marcaje de sus casas, amenazando directamente su vida en nombre de supuestamente los colectivos. Yo quisiera su comentario en torno a esta estrategia que ha puesto en marcha un sector que acompaña a Nicolás Maduro, que da la impresión está, forzando la barra. ¿Qué opina usted? Absolutamente clara esa situación. Es decir, en la medida en que el régimen va acabando, está terminando sus posibilidades de prolongarse en el tiempo, por razones económicas, por razones internacionales, por razones financieras. Entonces, lo que están tratando es de buscar una especie de chantaje, de atropello, como para asustar a las naciones del mundo, y eso no funciona así a nivel mundial. Todo lo contrario, algunos de los aliados, o por lo menos de receptivos a nivel mundial, como en la reunión de San José, el Grupo Internacional de Contactos, que dice, no, vamos a enviar un grupo a dialogar porque es necesario. Pero ¿dónde van a dialogar con los principales actores políticos que están en la Asamblea Nacional? En la cárcel, en las embajadas. Van a buscar al vicepresidente de la Asamblea, el señor Zambrano, que es uno de esos factores, buscarlo para hablar con él en donde esté detenido. O van a buscar en la Embajada de España al señor Leopoldo López, o van a hablar con los diferentes representantes que están amenazados y por lo tanto en el exilio en una embajada, o presos. Entonces, ¿cómo es posible que pueda haber un diálogo? Lo que pasa es que el gobierno no quiere dialogar porque sabe que el punto fundamental en cualquier tipo de transición es el que debe haber el abandono de lo que ha sido el colapso del régimen y de la situación que vive el país. Y eso no lo quieren los sectores más radicales hacer porque quieren permanecer en el poder, cueste lo que cueste, independientemente del daño que le hagan a los ciudadanos del país. Embajador, tenemos una declaración, vamos a tratar de reponerla, de una diputada de la Asamblea Nacional que se encuentra entre los parlamentarios que han sido acosados en las últimas horas. Y aparentemente ella denuncia que en Falcón, aflojaron los cauchos de su vehículo. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque lamentablemente da la impresión que estamos en un momento especialmente peligroso. ¿Qué opina usted? Sí, mira, este tipo de situaciones se vio mucho en el socialismo del siglo XX, en la Europa
comunista en las democracias populares. Y hay libros que han denunciado, en el caso concreto, como hay un libro de un autor, de un periodista brasileño, Chávez el Espectro, en donde denuncia ya directamente y con pruebas cómo durante estos 20 años, sobre todo en la etapa final, han utilizado para liquidar físicamente a ex aliados del gobierno o a opositores. Es algo que también se conoce en países como Cuba recientemente, hay varios casos de estos, o en dictaduras de este tipo, ¿no? De manera que el tema es preocupante porque entonces aparece como un accidente, aparece como si fueran los delincuentes los que han asaltado, aparecen como... Inclusive se ven algunas frases, a mí me llama mucho la atención la reciente frase, y eso te refleja el sentimiento de dos altos funcionarios, uno de ellos, el canciller, que dice que si hay alguna intervención, alguna cosa contra los venezolanos, el gobierno va a hacer exactamente lo mismo, enseñando a liquidar a los norteamericanos que están en el país. Es algo brutal que lo diga un canciller. Y el segundo es cuando señala que si en otros países, Brasil o Colombia, hubiera algo parecido a lo del 30 de abril, ya estarían muertos los que se han levantado, porque en Venezuela... Es decir, esa mentalidad criminal existe. Entonces, uno esto a la denuncia, es decir, no es algo que se ve como algo absolutamente de política ficción, sino que en algunas mentalidades desequilibradas es algo que existió, basta con ir a lo que habían sido regímenes parecidos, que existe porque ha sido denunciado y que con mucha preocupación puede seguir ocurriendo si es que no hay transparencia en las instituciones del Estado. Si me permite, embajador, tenemos esta denuncia de la diputada Yané Fermín a propósito de lo ocurrido con su vehículo en el marco de las pintadas en las viviendas de los parlamentarios, los procesos abiertos en su contra. Escuchemos lo que ella decía, lo que le pasó el día de hoy. Bueno, ya salimos de Paraguaná, tuvimos que detenernos porque la camioneta comenzó a temblar y cuando nos detuvimos resulta que le habían aflojado las tuercas del caucho y aflojado las demás de los dos carros que estamos en esta gira. Así que bueno, seguimos cubriéndonos con la sangre de Cristo. Así que dejen el miedo, dejen el terror y aquí seguimos para adelante. Bien, parte de las declaraciones, un mensaje grabado por la diputada Yané Fermín. Su comentario al cierre, embajador, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? Estados Unidos es el gobierno más activo, no han pasado 24 horas y ya hoy anunció nuevas sanciones para empresas y barcos que envían petróleo a Cuba. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, es como una especie de ida y eso ya se venía a venir, se viene anunciando en programas anteriores lo habíamos señalado. En la medida que la situación dramática que vive Venezuela se deteriora cada vez más, en la medida en que hay una política de avestruz del régimen que no quiere entender que tiene que buscar mecanismos en donde cumplan los compromisos internacionales, en la medida que el régimen siga con acciones de incapacidad, de corrupción, de genocidio, en esa misma medida seguirán aumentando las reacciones de los países y los organismos internacionales, porque no quieren entender que para encontrar una solución pacífica es necesario poner fin a la dictadura. Para buscar una democracia es necesario realmente cumplir con los estándares del Estado de Derecho. Y mientras eso no se acople, la comunidad internacional y países en particular seguirán presionando, y es una de las opciones que está en la mesa, cada vez más a que reconozcan ese clamor de los venezolanos por encontrar una solución al drama, a la pesadilla que estamos viviendo. Atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela
presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.